esa carta a tu madre. Es muy importante. Aquí dice que eres muy especial, Tomás. En tu colegio ya no pueden enseñarte nada más porque eres el más listo. También dice que a partir de ahora seré yo la encargada de enseñarte. Ellos ya no saben cómo hacerlo. Estimada señora Edison, lamentamos decirle que su hijo ha sido expulsado del colegio. Es un pésimo estudiante y no avanza como el resto de sus compañeros. Por ello, no podemos permitirle que siga estudiando. Será usted quien tendrá que hacerse cargo de él a partir de ahora. Una madre que no trata de ser la héroe y entonces se enfada y quiere hacer ver a su hijo que va a ir a defenderle, pero que le suelta toda la basura que han escrito en esa carta de que seguramente era un chico que le costaba concentrarse por lo inteligente que era y no podía, pero estorbaba, y la mamá decide ahorrarse esas palabras y tomar la responsabilidad de cambiar todo eso hablando bien. Qué importante es hablar bien, bendecir. No hace falta que les demostremos que vamos a defender a nuestra familia, sino que lo que hagamos es defendiéndola, hablándole bien. Primero, bendiciendo. El poder de las palabras. Habla bien de la familia. Habla bien de tu descendencia. Habla bien de la gente que está alrededor. Porque además eso nos produce que nos sane a nosotros, ¿no? ¿Cuánto podemos aprender acá? Precisamente no tendríamos esta luz y muchas de las cosas que este hombre llegó a producir e inventar porque alguien le protegió, creyó y decidió. Miren que la historia es una historia real. Se enteró de lo que ponía esa carta cuando su mamá falleció y encontró la carta. Nunca supo lo que otros dijeron de él porque su madre revertió la maldición en bendición. Amén. Esto nos puede hacer pensar a partir de ahora que nosotros sí vamos a continuar bendiciendo a la gente. Bendecir es hablar bien, hablar bien. Hoy el mensaje de la palabra tiene que ver cómo vivir una vida actualizada e impulsada por el Espíritu Santo, o cómo una iglesia puede vivir actualizado e impulsado por el Espíritu Santo. Amén. Y de una u otra manera todos tenemos que pensar qué ocurre. Yo primeramente quiero deciros porque yo creo que aquí hay algunas, me parece que todavía hay gente aquí que sabe lo que es lavar a mano, ¿no? ¿Habéis lavado la ropa alguna vez a mano? ¿Sí? ¿Y habéis comprado de fiado o no? ¿Alguna vez? Eso de ir a la tienda, ¿sí? ¿Sois todavía de esa generación? Es decir, ya nos hemos actualizado. Yo antes pensé, digo, ahí debió de estar el proyector, ¿no? ¿Has visto? Sí. Os habéis actualizado también.
Cómo uno se nota, el pescadero sabe de pescado, el carpintero de carpintería y los pastores de iglesias, ¿no? La actualización. Bueno, quiero deciros algo. Con 19 meses, mis padres, que no son extremeños, pero vivían en Extremadura, mi padre era un hombre adelantado a su época. Imagínense, en un pueblo de Extremadura, mi padre ponía y levantaba en distintos pueblos peluquería de señoras. Y ponía carteles. Yo tengo un cartel, una foto de mi pueblo, con un cartel que ponía allí peluquería de señoras. Y yo, cuando veo esa foto, le digo a mi padre, luz daría por la noche, porque era de esos carteles luminosos. Pero aunque pusiera peluquería de señoras, ¿quién lo podía leer? Si en aquel tiempo había un índice muy alto de personas que no sabían leer, así que lo identificaban por la luz, más que por leerlo, ¿no? Todas estas cosas, pero mis padres han tenido 8 hijos, así que yo soy parte de una familia numerosa. Cuando tenía 19 meses, mis padres deciden marcharse al extranjero, a Suiza, para intentar dar un futuro mejor a sus hijos. Así que me dejaron con 19 meses con la abuela. Y es verdad que ellos iban para dar un futuro mejor, pero eso significó que prácticamente yo no vi a mis padres. Venían cada 2 años una semana. La semana la tenían que compartir con muchas actividades, así que no tuve contacto con mis padres. Y seguramente que hay alguna persona que le puede haber pasado lo mismo, se ha criado con la abuela o se ha criado. Y mis padres, cuando yo tenía 10 años, conocen al Señor en Ginebra, en Suiza. Allá estaba un pastor de las Asambleas de Dios, salido de Coruña con su esposa, y trabajaban con la inmigración. No sé si a alguien le suena la palabra inmigrante. En España suena, ¿eh? Les puedo asegurar que todo esto que digo tiene que ver mucho con todo lo que Dios iba a preparar para nosotros, porque teníamos que luego tener una mentalidad hacia abierta. Y cuento esto porque cuando mis padres conocen al Señor, descubren que ahora sí van a poder dar lo mejor para sus hijos, porque antes buscaban como una estabilidad económica quizás, pero ahora se daban cuenta que podían compartir del Señor, y eso produjo en mí una rebeldía, porque a los 10 años yo he nacido en un pueblo, me encantaba estar en mi pueblo, saltar a los huertos, hacer que los guardas que cuidaban los huertos iban detrás de nosotros. Y bueno, con 10 años ya había descubierto unas cuantas cosas. Vivía una vida con la abuela, una abuela que me quería, que me amaba, pero que empezaba a preocuparse por mí. Mis hermanos mayores ya estaban en la universidad, en Madrid, y la abuela creyó que era conveniente que yo también experimentara la vida de la ciudad. Así que junto con mis padres tomaron la decisión de llevarme a Madrid a un colegio interno. Es verdad que siendo un niño viviendo en el pueblo, vivía una vida y sin papá y mamá, a los que no echaba de menos. Mi abuela hizo un buen trabajo. Todas las noches a mi hermana, que era la que me seguía a mí, después nacieron 2 en Suiza, y nos leía las cartas de papá y mamá que llegaba, y nos las leía todas las noches hasta que llegaba la siguiente carta. Y nos enseñaba una foto para que pudiéramos identificar a nuestros hermanos, sus nombres, a mi padre y a mi madre. Y aunque ella hizo un buen trabajo, yo viví realmente en la ausencia y no tenía relación con mis padres. Con 10 años no los echaba de menos. Eso hacía que mi vida se proyectara de una manera diferente. Y después, a los 10 años, al llevarme al colegio interno en Madrid, mis padres estudiaron el colegio, pensaron que era un buen colegio, pero en aquel colegio aprendí todo lo que un niño no debe de aprender en 10 años. Nos indujeron a muchas cosas, los propios tutores nos llevaban a ciertos lugares para hacer cosas que un niño ni un adulto debería de hacer. Entonces, como era un especialista en algunas cosas, me apodaron el Rata. No es un título universitario. Normalmente estos apodos te los ponen cuando eres pequeño y espabilado. Era lo que trataban. Una persona que se escabullía fácilmente cuando le perseguían, y me perseguía. A veces con 10 años y con 11 la policía ya corría detrás de mí para buscarme,
a que no parece, ¿verdad? Cómo Dios cambia, ¿no? De todo esto ya he pedido perdón al Señor, ¿eh? Nadie, así que solo... Y recordar esto es simplemente saber, no olvidar nunca lo que Dios hizo, pero yo tengo un lema en mi vida: del pasado quiero hacer una universidad y no una cárcel. El pasado te puede retener hasta el punto de vivir resentido, dolido, o puedes decir, voy a sacar lo bueno, la experiencia. Primero porque uno puede decidir no repetir los errores, aprendes de la historia. Después que esas ausencias que ha habido de afecto, de cariño o de otras cosas, tú no las tienes por qué transmitir a los demás, sino todo lo contrario, saber lo importante que es abrazar a tus hijos y bendecir a tus hijos, lo que hemos visto, ¿no? Así que bueno, mis padres entienden que lo mejor es llegar a Madrid, reunificar a la familia, a los que están en la universidad, todos, juntarnos, y eso ya fue un camino difícil para mí. Con 12 años me sacan del colegio interno, que había hecho mi estilo de vida. Si no quise entrar, ahora no quería salir, y menos porque eso significaba compartir una casa con una familia numerosa, donde iba a haber una figura de papá y mamá que no aceptaba yo, y entonces lo que decidí es, para estar fuera del hogar, aceptar un trabajo con 13 años y medio, y me aseguró la seguridad social. Así que hoy sería explotación infantil, ¿no? Tener a un menor asegurado, ¿no? Bueno, también con 7 años recogí aceituna en mi pueblo, así que no pasaba nada. Pero entonces, y ahí empezó con 13 años y medio a trabajar. Mi oficio era la hostelería, y lo que hacía era, trabajaba de día y hacía la vida de noche madrileña. Por las noches, eso significaba que no era el lugar donde tenía que estar un joven de 14, de 15, de 16, de 17, donde no quería saber, no tenía ninguna relación prácticamente con mis padres. Con 10 años, en Suiza, intentaron llevarme a un culto. Vosotros estáis hoy por primera vez, yo también sé lo que es la primera vez en una iglesia. No, vosotros habéis venido voluntariamente, a mí me llevaban por la patilla. O sea, una especie de, tienes que ir a la iglesia. Yo no quería estar allá. Y recuerdo que en uno de estos actos me escapé de casa, allí en Ginebra, me puse en una avenida, allá con 10 años, miré hacia el cielo y dije, nunca seré cristiano. Y cuando yo pueda tomar decisiones, renunciaré a esta familia. No pertenezco a esta familia. Bueno, lo he arreglado ya. Hace unos 6 años volví a Ginebra, me dirigí directamente al mismo lugar, lo recuerdo, calle avenida número 35, me posicioné allí, miré hacia arriba y dije, gracias Señor por no hacerme ni caso. No solamente ahora soy cristiano, sino te sirvo y te doy gracias por la familia en la que me hiciste nacer. Amén. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque con 19 años, y ya con 19 años, mi vida era una guitarra humana, así yo me sentía. Una noche, después de algunas experiencias, me arrodillé en la habitación, comencé a llorar. No sabía si Dios existía o no, solamente dije, Dios, si existes, transforma mi vida. Yo no quiero seguir viviendo como estoy viviendo, pero tú puedes hacerlo. Yo no sé si existes. Y ahí comenzó el cambio. Esa misma noche Dios me habló de que le tenía que servir. Ni sabía lo que era eso. Recuerdo que por la mañana, a la mañana siguiente, mi mamá estaba en la cocina y le dije así, no voy a volver a fumar más. Esa es la primera manera que le quería llamar la atención. Y mi madre dice, eso te lo he oído decir varias veces. Digo, pero esta vez va en serio. Y ella me dice, ¿por qué? Entonces le dije, anoche entregué mi vida a Jesús. Bueno, a ella ya, bueno, imagínense la reacción. Bueno, después, pasado unos días, Dios me dijo, tienes que darle un beso a tu madre en la que ella experimente que tú eres su hijo. ¿Había besado alguna vez a mi madre? Sí, para decirle adiós. ¿Con afecto? No. ¿Sintiendo que era mi madre? No. Mi padre. ¿Por qué? Yo era una persona ya con 19 años que nunca recordaba, joven, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Sí. Y es tu hija. Ajá, ¿qué edad tiene?
6 meses. Lo mismo un día, ella puede ver una foto y ella puede recordar que con 6 meses, con 8, con 10, con 12 estaba así, en tus brazos. Seguramente mi mamá alguna vez o mi papá me tuvieron alguna vez así, pero yo no lo podía recordar. Nunca, yo no he podido recordar nunca, como he visto a mis hermanos pequeños, no que he tenido envidia de nada de ese cuadro, simplemente que estaban en sus rodillas o que estaban en sus brazos, se lo podía ver. Yo jamás podía haber visto esto. Tampoco recuerdo haber llamado a mi abuela mamá. Creo que si alguna vez lo hice, ella me recordaba que no era la mamá, que era la abuela. Y por eso lo hizo bien, ¿me entienden, verdad? Pero sí puedo deciros que tengo grandes recuerdos de tener a mis hijas en brazos, tener a mis hijas hasta el día de hoy. Vienen y dicen, papá, déjame. Y tu pasado no puede impedir que tú tengas una descendencia a la que ames, porque todo eso que tú anhelaste lo puedes dar. ¿Amén o no? Amén. Pero bueno, aquel día Dios me estaba diciendo que mi madre tenía que sentir, porque mis padres pensaban que yo, el único, ¿saben? Era la oveja negra de la familia. Todos son del Madrid. ¿De qué creen qué equipo soy yo? Del Barça. Por darle la contraria. Y así era. Mi vida era todo lo contrario a que ellos quieran. Así que en frente a todas esas cosas, el Señor me dijo, ella tiene que sentir. Porque quizás ellos pensaban que yo les culpabilizaba de eso, ¿no? Yo simplemente había vivido una vida ausente y no quería ahora que nadie que llegaba allí, que se llamaba autoridad, padre, que había que obedecer, yo no entraba en ese sistema de unas personas extrañas para mí. Entonces, recuerdo que el Señor me dijo que ella tenía que sentir eso, y yo quería, había sido cambiado, había sido perdonado, Dios había venido a mi vida, eso es lo que hace Jesús. Le había pedido perdón al Señor por mis pecados y entonces le dije, cámbiame, y ahora veía que el Señor estaba produciendo esos cambios, y uno de ellos era que yo me comportara como un hijo, pero no sabía. Yo no sabía comportarme como un hijo. Sabía lo que debía de hacer. Recuerdo que entonces dije, no, Señor, yo voy a avisar a mi madre. Y recuerdo que cuando me iba acercando, yo me sentía como un robot. No era natural, no salía de mí. Y me acercaba y le besaba y pensé que le estaba besando un trozo de lata. En aquel tiempo había dibujos que se llamaban Mazinger Z. No sé, algunos sí, si no ya vete a la hemeroteca, pero eso, y yo era ese. Así que tuve que ir trabajando ese problema en mi vida interior para que mis padres pudieran sentir el abrazo de un hijo. Y eso significa que Dios va restaurando. Miren, mi mamá ya está con el Señor. Tuve el privilegio de, cuando ellos celebraron la boda de oro, 50 años, mis padres me pidieron a mí que yo diese la bendición de 50 años. Llevaron a todos los hijos al lugar donde se dieron el primer beso. Y tuvimos la bendición. Mi papá tiene ahora 92 años, vive en Madrid. Y saben, cuando hablamos por teléfono y él se despide de mí, me dice, adiós mi niño. Que a mí me dan ganas de colgar y ponerme a jugar con los camiones allí y tal. Entonces, de pequeño no recuerdo haberlo oído. No recuerdo esa expresión. Pero mis padres también, Dios fue trabajando en ellos y trabajando en mí. Y eso es lo que hace el amor de Dios y el poder de Dios. Amén, gloria al Señor. Cómo Dios restaura, repara y además cómo Dios cambia nuestra vida. Amén, qué bien. Cuando empecé a ir, después, a mí me gustaría, si es posible, yo cuando estoy allí en la iglesia en Zaragoza y alguien viene por primera vez, le digo, lo que más me importa al final del culto es de estas personas que están por primera vez, que nos diga qué les ha parecido, con toda sinceridad, qué les parece esto. Porque aunque uno no comparta, si les parece que por lo menos nosotros actuamos genuinamente, qué importante es eso, ¿verdad? La opinión de alguien que viene para ver qué pasa, o lo que sea, es muy importante. Yo recuerdo cuando iba, vosotros habéis puesto en el medio, pero la primera vez que yo fui a una iglesia ya de joven, un día, ¿saben? Yo hice una muy gorda, que no se la voy a contar, y sabía que, aunque mis padres, y entonces tenía que contarlo en casa, y
Madre, que lista, gente, cuando le conté la cuestión, me dijo, si vienes 4 cultos seguidos domingos, podremos hablar del asunto. Así que yo fui 4 cultos, 4 domingos, a intentar rebajar la pena. Entonces me ponía detrás, en la última fila, que es el mejor sitio para los que vienen por primera vez, por si hay que salir corriendo. Aunque a veces lo que a otra gente te anima, no, pase usted delante. No, delante no, mejor atrás. Y me sentaba con un amigo allá y, oiga, el primer día que fui, levanten las manos. Yo decía, esto parece un atraco, ¿no? Aleluya, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios. Y ya una vez uno estaba yo hablando a raro, ¿no? Y le pregunto, ¿esto qué es? Yo creía que era árabe, ¿eso qué es? Y me empieza a hablar de que son madre mía, yo digo, wow. Yo estoy como una chota, pero estos están peor. Y mi amigo nos sentamos y el pastor dice que pasen algunos, que den testimonio de lo que el Señor ha hecho en su vida, y el amigo me pegaba un codazo y me decía, a esos los pagan para decir eso, ¿no? Pero curioso que el día que yo entregué mi vida a Jesús, fui a ver a mi amigo y él me dijo, si tú te has entregado a Jesús, yo también, ora por mí. Y ese día entregó su vida al Señor y él ha sido también pastor. Y recuerdo el día que él tenía que dar testimonio. Así que el pastor le dice que dé testimonio, él comienza a llorar y dice, a mí nadie me ha pagado, ¿eh? Bueno, quería dejar bien claro que eso era yo. Eso es lo que hace Jesús. Jesús cambia las vidas. Jesús transforma la vida. Jesús hace que, al menos si ya no podemos ver a las personas que a lo mejor nos hicieron daño, las podamos perdonar. Quizás no tuvieron las oportunidades que tuvimos nosotros. Nosotros hemos tenido la oportunidad. Yo no le puedo decir a mis hijas, si me comportara, a veces he visto a personas, miren, quiero que siempre hagan referencia a la actitud de esta mamá. No, ¿y por qué eres tan frío? ¿Por qué eres así? No, es que así soy yo. Tú no sabes lo que he sufrido. Dios coge el sufrimiento que tú y yo hayamos experimentado, el dolor, la decepción, las carencias que hayamos tenido en nuestra infancia, en nuestra adolescencia, y las transforma. Mis hijas a veces, sabiendo, no conocen toda la parte. Hay cosas que mis hijas no saben, pero saben que no fue mi vida como la de ellas. Saben que su infancia no ha sido como la mía. No saben que su adolescencia no ha sido como la de ella. Y a veces ellas me dicen, papá, podemos decirte una cosa. Dios ha hecho una obra tremenda. Amén. Porque no les falta el abrazo, no les falta el reconocimiento, no les falta. Y además ven mi actitud hacia mis padres. Mamá ya con el Señor, mi padre ahí, lo ven cuando vamos allí. Miren, es tremendo. Mi padre a las 7 de la mañana, yo le he perdonado también esto, mi padre a las 7 de la mañana se levanta todos los días, coge el secador de pelo, porque tiene mucho pelo, y se pone a secar el pelo. Y yo cuando estoy en la cama allí de vacaciones y le oigo, digo, vaya herencia, ¿no? Podía haberme dejado un poco de pelo el papá, pero no, así, pero de pequeño ya decían que me parecía el abuelo a su padre, y su padre parece que también era carente de pelo. Bueno, todas esas cosas uno puede disfrutar, bendecir y hacer ver que Dios restaura el pasado, lo bendice. Amén. No sé si tú tienes algo todavía que entregar al Señor, pero es muy importante. Y así la palabra de Dios nos lleva a un momento. Hablamos el viernes precisamente de aquellos apóstoles y discípulos que con ese encuentro personal con Jesús, que es lo que hace, van a un aposento alto y allá están esperando una intervención poderosa del Señor. Cuando tenemos un encuentro con Jesús, nuestra vida cambia. ¿Lo crees? Si lo has tenido, tienes que permitir que el Espíritu Santo vaya obrando de esta manera, que te actualice. El problema muchas veces es que nos quedamos solo con la historia. Mirad, yo estoy convencido de que, antes, ¿por qué preguntaba alguien, sois de los que habéis lavado a mano? La abuela lavaba allí en una tabla y a veces en piedra. Podemos hablar de muchas cosas y hoy día la sociedad se ha actualizado de una manera tremenda, ¿verdad? Si tenemos que ir en un coche camino a otra ciudad, vamos a intentar buscar un vehículo o el
nuestro, que sea mejor, el tren, buscamos, yo recuerdo en Zaragoza, he estudiado medios de transporte en antaño, y se iba de diligencia, en coche de caballos, de Madrid a Barcelona, y Zaragoza era una posada. Ahí se paraba para posar. Así ocurre ahora también. Zaragoza es un lugar intermedio. Está a 1 hora y cuarto en tren de alta velocidad de Madrid, a 1 hora y media de Barcelona, y así. Bueno, nos hemos ido actualizando. Y sin embargo, creo que como cristianos en ocasiones no permitimos las actualizaciones del cielo. Ocurren estos aparatitos, ¿verdad? De vez en cuando nos llegan avisos, ¿verdad?, de actualización, ¿no? De actualizarnos. Pues en el cielo también, Dios también está tratando de que si tú no conoces a Jesús, no te quedes con una versión que hayas oído de quién era Jesús, sino que seas capaz de poder permitir que el cielo te actualice del Dios que siempre ha sido y que el Dios que se manifiesta en este momento también a nuestras vidas. Gloria al Señor. Jesús murió en la cruz del Calvario por ti y por mí. Eso ocurrió hace más de 2000 años, pero sigue vigente al día de hoy. Amén. No es una historia del pasado. Ocurrió hace tiempo, pero Jesús murió en la cruz del Calvario y su gracia, su amor, su perdón sigue vigente hoy. Lo hemos visto con los testimonios de ayer. Las personas que bajaron ayer a las aguas indica que lo que Jesús hizo hace más de 2000 años sigue vigente hoy, gloria a Dios, sigue perdonando pecados, amén, gloria al Señor, sigue actualizado. Oh, eso es tremendo, tremendo. Y entonces cuando uno pasa por esta situación, uno entonces quiere compartirlo con otros. Es lo mejor de la vida, es lo mejor que nos pueda pasar. No hay nada más como Dios cambia, transforma y perdona pecados. Para mí es importante ver en Hechos capítulo 3, llegaremos un momentito a algo. Yo les he dejado notas para que luego las lean, las miren si quieren, las compartan, pero como ya las tienen ahí, les comparto otras notas que tienen que ver con las notas, pero esto es también para que puedan ver. Me sorprende, si usted va a Hechos capítulo 3, cómo se actualizan Pedro y Juan. En Hechos capítulo 3 se nos narra la historia de que Pedro y Juan, yendo como de costumbre al templo para orar, pero ven, versión sin actualizar y versión actualizada. Ellos iban siempre a esa misma hora, porque eran judíos, y como judíos habían sido enseñados a ir al templo a orar. Pero ahora van a ir, en el capítulo 3, van a ir actualizados por el cielo. ¿Y qué significa eso? Cuando tú has permitido, ¿qué quiero decir? Antes de conocer a Jesús, yo sabía cómo me llamaba, sabía quién era, no estaba muy conforme. Cuando pensaba en que quizás un día formaría una familia, yo le digo a Reyes que en ocasiones yo pensaba que me gustaría tener una familia, que me gustaría vivir lo que no había vivido hasta entonces. Y al mismo tiempo pensaba que yo mismo arruinaría mi familia. Yo me daba cuenta que por mi forma de ser, cuando me trataba de imaginar un día formando un hogar, sabía que por mis propios errores lo destrozaría. Así que no me paraba a pensar mucho en lo que quería, porque sabía que lo terminaría perdiendo. No, yo no soy una persona negativa, pero era muy consecuente con que ciertos estilos de vida no sirven para otro tipo de formatos. Pero tengo que decir, el día que entregué mi vida a Jesús, supe que con su ayuda podría formar una familia. Aleluya. Que con su ayuda podría conseguir ciertas cosas. Hace un tiempo, un psicólogo habló conmigo, conocido, y me dijo, ¿y si todo lo que dices de Jesús, que murió en la cruz, que resucitó, que volverá y que habrá eternidad, y si es mentira?
¿Te has parado a pensar que todo lo que tú estás enseñando, diciendo y hablando sea mentira? Le digo, vale, vamos a hacerlo. Vale, es mentira. Le dije, voy a hacer el ejercicio. Es mentira. ¿Qué va a pasar? Si no hay vida eterna, si cuando después uno se muere no hay nada más, ¿qué pasa? No te enteras, ¿no? Te mueres, punto, ya no hay nada más. Te deshaces, los gusanicos, si es que no te incineran, se acabó. ¿Te enteras? No te enteras. Le dije, no, pues no me enteré. Entonces diré, y entonces yo tengo que decir, ya Dios me perdonó. Antes de conocer a Jesús decía muchas mentiras. ¿Vosotros no? No me digas que no porque estás mintiendo ahora. Y las mentiras a mí me complicaban la vida. Yo cuando tenía que esconder, me pillaban en una mentira y tenía que esconder, tenía que hacer otra mentira. Y de esa mentira otra mentira. Dicen que la mentira es como una bola de nieve. Cuanto más le da vuelta, más grande se hace. ¿No? Entonces yo le dije al psicólogo, sería la primera vez que una mentira, mira, por esta mentira, resulta que estoy enamorado de esta hermanita que tengo aquí, Reyes. Nos conocimos en el año 82, no nos hemos separado desde entonces, llevamos 38 años casados, felizmente casados, y yo estoy cada día más enamorado de esta hermana en la fe. Tremendo. Y eso lo ha producido gracias a la familia, le decía. Entonces, y he conseguido tener una familia a la que quiero seguir manteniendo, mis hijas, mis nietos, mis experiencias. Claro que me gustaría que muchas más cosas cambiaran, pero yo estoy convencido, le dije, que si no hubiese sido por esta mentira, lo mismo no sé si estaría vivo. Porque un día el rata se convirtió en alguien que amaba a Jesús. No sé si estaría en la cárcel, no sé dónde estaría. Y le dije, bueno, y ahora necesito que pienses tú, psicólogo. Yo ya he pensado qué pasaría si fuese mentira. Y ahora quiero decir, ¿qué pasará si fuese verdad? Si es verdad, ¿qué te pasará a ti? Si es verdad todo lo que yo digo, ¿quién pierde más? Si yo es mentira, me muero y se acabó todo. Y si es verdad, ¿qué pasará contigo? Porque tú ya no le puedes decir a Dios que no has oído de Él. Tú no le puedes decir al Señor que nadie te habló de Jesús. Y el psicólogo me dijo, me estás poniendo nervioso. Porque, claro, ¿quién pierde más? Y yo le dije, que no, y además estoy convencido que es verdad. Pero me he puesto en tu supuesto, ahora ponte tú en el mío. Jesús murió en la cruz del Calvario. Dice la palabra que está establecido que el hombre muera una sola vez y después el juicio. Le dije, la muerte no es la última estación. Después de la muerte, el hombre tiene que enfrentarse, o Dios es real o no es real. Y Dios es real. Y está establecido que el hombre, una vez que muere, juicio. Y por lo tanto Dios ha perdonado nuestros pecados. No lo merecemos, no podemos hacer absolutamente nada. No será por venir a una reunión, no será por cantar la alabanza, nada podemos hacer. Él lo hizo todo en la cruz del Calvario, perdonó nuestros pecados, gloria al Señor, transformó nuestra vida y la actualizó. Antes era pecador y ahora ya soy hijo de Dios perdonado. Amén. Antes vivía en el barrio de las tinieblas y ahora vivo en la gran ciudad de Dios. Amén, gloria al Señor. Trasladado de un reino a otro, perdonado, gloria a Dios. Dios me amó para amar. Dios me perdonó para perdonar, gloria a Dios. Dios me salvó para anunciar la buena noticia allí donde quiera. Amén. Y entonces Pedro y Juan, que antes de poder tener ese encuentro con Jesús y conocerle, iban todos los días al templo, veían allí muchas cuestiones, incluso al paralítico. Dice que en Hechos 3, versión actualizada del cielo sobre nuestra vida, cuando hemos sido actualizados por Dios, no vemos las cosas de la misma manera, no vamos a los sitios de la misma manera y no tratamos a las personas de la misma manera. Y dice la palabra en Hechos 3 que Pedro y Juan, cuando iban a la hora novena, a la hora de la oración, vieron al paralítico que estaba en la puerta de la Hermosa pidiendo. Pero ese paralítico llevaba todos los días ahí. Lo habían visto otras veces. Siempre estaba allí. Pero solo ahora, con un encuentro que habían tenido con Jesús, con un encuentro con el Espíritu Santo, llenos
llenos del Espíritu Santo, con una capacitación de saber que quizás nosotros no podemos hacer nada, pero Dios lo puede hacer, gloria a Dios. Ahora sí se detuvieron, ahora sí se dieron cuenta que el paralítico podía no recibir una limosna, sino podía recibir el poder de Dios y que fuese sanado, gloria al Señor. Hay una gran diferencia cuando tú estás en un lugar y comienzas a ver a la gente y dices, mira ese cómo vive, mira el drogadicto, mira ese qué tal, mira ese el delincuente, mira ese el religioso, mira ese el político. Aún los cristianos a veces, es muy diferente hablar de los políticos bajo el poder de Dios que sin el poder de Dios. Porque todos son pecadores o no. ¿Sí o no? Es muy diferente hablar de Saulo de Tarso cuando era un perseguidor bajo el poder de Dios, o era el perseguidor, o era alguien que Dios podía cambiar y transformar. Dios puede perdonar a todos los políticos, falta le hace. Pero necesita, ya hay bastante gente que habla mal de ellos, nosotros podemos orar por ellos. Dice la Biblia, Dios manda que nosotros hagamos oraciones y peticiones, en especial por los que están en eminencia. Y si hay alguien que puede orar por ellos, somos nosotros. ¿Amén o no? Todos podemos juzgarles, pero solo hay un grupo que puede hacer algo que no hacen los demás, y es orar. Señor, como me cambiaste, cambia, como me cambiaste, cambia. Por todos los hombres. Y entonces nuestra mirada, la manera de ver la situación, ya no es una mirada en nuestro pensamiento, sino en la acción de Dios. Y Pedro y Juan dice que iban allá, pasan, wow, actualizado por el cielo, la última actualización del Espíritu Santo hoy, en este tiempo, me hace ver las cosas primero de mi vida, de la iglesia donde estoy y de Rota. Yo he puesto esta mañana en mis notas un desafío: Rota, Chipiona y Jerez. Señor, da a la iglesia, comunidad de vida, una visión actualizada del cielo, de cómo tú ves estos tres lugares, para que ellos puedan ver lo que tú ves y como tú lo ves. Como ustedes lo ven, pueden mirar, pasear. Ustedes pueden pasear hoy por Rota, pueden hacer un paseíto por Chipiona o por Jerez y ver las cosas y ustedes analizar cómo lo ven. Pero también pueden, última versión, Señor, a ver, actualízame. Y salir para ver Rota como Dios lo ve. Como Dios ve Chipiona, como Dios ve Jerez. Y Pedro y Juan, que iban con versión actualizada, ¡wow! Venga el paralítico que siempre la habían visto. Como eran ellos, como unos hombres que, bueno, le echan una limonita o no. Que miran y dicen, fíjate qué pena, toda la vida, qué sufrimiento ahí, todo paralítico, toda la vida. Bueno, qué pena que como las leyes aquí dicen que en el templo no pueden entrar los enfermos, solo puede estar en la puerta. Lo que se está perdiendo, ¿verdad? A veces nosotros decimos, ay, fulanito, mira qué vida lleva, si pudiera venir a la iglesia, si pudiera estar con los jóvenes, mira qué tal, si pudiera, lo que se está perdiendo. Pero es nuestra manera de ver, de mirar y de hablar limitada. Pero cuando ellos, que habían estado en el aposento alto y que habían tenido un encuentro personal con Jesús y que habían sido actualizados por el Espíritu Santo, escucha, yo quisiera que hoy salgas de aquí con la última versión del Espíritu Santo del cielo, amén. La última, que es mejor que la de ayer. Gratuita, totalmente gratuita. Que puedas salir aquí con el Cristo que murió en la cruz del Calvario, pero que actualiza nuestra vida. ¿Por qué? Porque algunos, cuando entramos por primera vez en una iglesia, ¿sabes qué dice nuestra vida? Estamos en pecado. Y cuando salimos, actualizados, perdonados, gloria a Dios, lavados por la sangre del Cordero. ¡Oh, aleluya, gloria a Dios! ¿Qué te pasó? Que encontré a Jesús. ¿Sabes lo que era cuando yo iba a hablar a mis amigos? Una de las primeras cosas que hice con mis amigos es no decirle que había dejado de fumar. Pues ya sabía yo la cosa. Y cuando ya se dieron cuenta de que no trajinaba con el paquete, me dicen, oye, tú no habrás dejado de fumar. Primera cosa de actualización, ya no podía mentir. ¿Me entienden? Porque lo lógico que hubiese dicho, no, pero de repente dije, sí, sorprendido, he dicho la verdad. ¡Ay! Pero si la verdad me va a perjudicar, ¿por qué? Porque ahora ya sabía, sacan su cigarrito,
me empiezan a echar el humo a la cara. Y dice otro, buah, yo no sé si un día dejaré de fumar, pero el cigarro después de la comida no me lo quito. Buah, encima te están recordando, porque yo no dejé de fumar porque no me gustara, sino porque había decidido, porque lo notaba en mis pulmones, lo había intentado muchas veces cuando practicaba deporte, pero aquella noche dije, Señor, yo voy a cortar con todo aquello que perjudique en mi vida. Nadie me dijo que dejara de fumar, yo decidí hacerlo y por fin lo conseguí. Nunca más he vuelto a fumar, gloria a Dios. Pero eso no quiere decir que no sea, que ese sea el proceso, ¿eh? Hay otros que he visto que ha sido una lucha. Tranquilico, que al final vences. ¿Me entiendes? Tranquilo, las experiencias de uno son las de uno, pero de Dios conmigo tuvo misericordia y dijo, o le quito de ras o se me pierde. Así que mejor que corte desde el principio. Y así que toda esa cosa, pero actualizado. Gloria a Dios. Y comienza a decir la gente, ¿pero qué te pasa? Un día me dice un amigo, no creo que tú seas hombre de una sola mujer. Pues lo soy. Actualizado por el cielo, se acabó, actualizado. Total, 38 años con esa señora, bueno, más, que llevamos ya juntos, pero 38 años casados. Oiga, tremendo, fenomenal. Mire, ¿cómo será que quiero vivir toda la eternidad con ella? Yo sí que paso a la eternidad con ella, toda la eternidad. Algunas veces estoy con algunos pastores, a lo mejor estamos allá, estamos con algunos o en un viaje y me dicen, wow, vemos un paisaje, me dicen, José Mari, qué paisaje más bonito. Digo, perdona, no te enfades. Es bonito, pero si estuviera Reyes sería más bonito. No me molesta, pero no lo mismo ver esto contigo que con Reyes. Y no crean que es exageración. Entonces el otro, para que entienda el mensaje, le digo, mire, si yo puedo estar mirando una pared negra y está Reyes, ya es bonita la pared. Es bonita, si está Reyes todo es bonito. Eso lo digo, lo creo. Y es necesario que lo digamos. ¿Por qué? Versión actualizada. Cuando yo voy a otros lugares a predicar y a otros países, pregunto, no sé si en Rota, pregunto y digo allí a la iglesia, por favor que me contesten las mujeres. Aquí en Guatemala, en Colombia, en Argentina, donde vaya, le digo, ¿aquí también se dice todos los hombres son iguales? ¿Y qué creen que me dicen las hermanas en la iglesia? Sí. Rota, ¿todos los hombres son iguales? Bueno, entonces yo digo, versión actualizada. Desde el día que entregué mi vida a Jesús, decidí, Señor, que tiene que levantarse una generación que digamos, los varones transformados por el poder de Dios, no somos iguales que eso. Hemos sido cambiados, gloria a Dios. Se puede confiar en nosotros, se puede ver que hay hombres fieles, amén, gloria al Señor. Hombres que quieren ser buenos esposos, buenos padres, buenos hijos, buenos hermanos, buenos ciudadanos, amén o no. Y entonces le destrozas al diablo, porque ya un cristiano con versión actualizada indica que hay varones recuperados, como varonas recuperadas, como hijos recuperados, amén, gloria al Señor, amén, como ciudadanos recuperados, aleluya. Qué bueno, mire, si un día a una persona se le pierde una cartera con dinero y documentación, más vale que detrás vaya un cristiano actualizado, ¿o no? A mí me ha pasado. Un día vino una hermana, sale de la iglesia, encuentra una cartera con 400 euros y la documentación, y dice, pastor, me he encontrado esto. Digo, a ver, está la documentación. ¿Saben? Porque hay otra gente que se encuentra en la cartera los 400 euros, ve el nombre y dice, Valentín, ¿cuántas gracias te tengo que dar por los 400 euros que me acabas de dar? Vas a recuperar la documentación, Valentín, pero el dinero no lo vas a recuperar, porque tienes que aprender de alguna manera que las carteras no se pierden, Valentín. Y si te doy el dinero no vas a aprender. Y yo soy una persona que quiere que aprenda la gente y se justifica al amigo de tal manera para quedarse. Pero y me dice, pastor, ¿qué vamos a hacer? Digo, vamos a llamarle. Llamamos. ¿Dónde está usted? Ay, sí, no, perdón, la cartera. Usted puede venir esta tarde a las 8 porque había culto. Puede venir a las 8 para... Sí. Y cuando pasa, ya viene así, ¿usted se puede quedar a la reunión? Sí, claro que sí. Cuando ya mando pasar a la hermana que se encontró la cartera y a él, y le digo, es verdad que un buen ciudadano debe de hacer esto, pero en este caso no solamente ha sido una buena ciudadana, una buena cristiana. Y usted tome ahí la cartera suya, gloria a Dios. Por eso digo, cuando alguien pierde algo, más vale que sea un cristiano actualizado que se lo encuentre porque lo recupera, ¿verdad? Si es posible, amén, gloria a Dios.
Es así, uno puede estar tranquilo de esta manera. Amén, es lo que Dios hace, cambia, nos hace ser buenos ciudadanos, pero sobre todo lo más importante es que nos dice, amén, ha perdonado mis pecados y he sido transformado. Pedro y Juan llegan allá y dice, ¡oh! Me pasa algo diferente. ¿Qué? Este estaba aquí siempre, sí, pero está pidiendo. Nosotros no tenemos mucho para darle, además si le damos va a seguir así pobre. Pero lo que tenemos, aleluya, en el nombre de Jesús, levántate y anda. ¡Wow! Gloria a Dios. Antes podían dar una limosna, pero ahora podían transmitir el poder de Dios. Una iglesia actualizada e impulsada por el Espíritu Santo da lo que la sociedad necesita, pero que otros no pueden dar. Y ese hombre que llevaba ahí desde su nacimiento es sanado. ¿Y sabe lo que hace? Lo primero, lo que antes no podía hacer, entrar en el templo y adorar y alabar al Señor. Y muchos de nosotros estamos aquí y podemos adorar y alabar al Señor porque alguien con versión actualizada nos habló de Jesús. No nos vio como el rata. No dijo, va este joven, carne de presidio, ven. Esa madre, con una versión actualizada, creyó que su hijo, con atención, con amor, podría llegar a ser un hombre influyente. Y miren, si es influyente, que hasta el día de hoy nosotros nos beneficiamos. Así, en Hechos 16, cuando tengan acceso a las notas que les he dejado, podrán ver que Pablo, un hombre con versión actualizada, el Espíritu Santo tocó con unas ideas. Saulo de Tarso no aceptaba que Jesucristo fuera el Hijo de Dios. Saulo de Tarso, un judío, no aceptaba tantas cosas, no aceptaba para nada, pero él fue tocado por el Señor, actualizado de ver que no es la idea que tú tienes de Dios, esta es la idea que Dios sí tiene un plan, que ha enviado a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y entonces él, que había sido enseñado a que no se podía predicar el evangelio en otros lugares que no estuvieran judíos, en Hechos capítulo 16 Dios le lleva a predicar el evangelio por primera vez a Europa. ¿Le suena esto de Europa? En Hechos capítulo 16 usted verá la primera vez que el evangelio entra a Europa, porque él, cuando está orando, ¿dónde tengo que ir?, tiene una visión de un macedonio, Europa, que está diciendo, ayúdanos a orar. Qué importante cuando nosotros, miren, una de las cosas que hace estar conectado con el cielo es que ves las cosas que otros no pueden ver. Rota, Chipiona, Jerez, necesita lo que dije ayer de hombres de la ciudad, que estén actualizados para ver las cosas que nadie ve y solo Dios ve. Y dice la palabra que aquellos que están conectados les es revelado lo que el Espíritu solamente puede dar. ¿Me está oyendo? ¡Wow! Esto es impresionante, ¿no? Impresionante cuando le decimos, Señor, y os puedo asegurar que las actualizaciones del cielo llegan a cualquier hombre y a cualquier mujer, a cualquier joven que sea capaz de postrarse delante de Dios. Dios no hace acepción de personas. Y entonces, ver las cosas con una visión renovada es tan diferente. Cuando uno es tocado por Dios, tú ves primeramente a tu familia de una manera diferente. Incluso si llevas tiempo en la iglesia, ves a tu iglesia de una manera diferente. La gran tragedia de la iglesia a veces y problemas es que la gente sigue viendo las cosas con su mente, su carcasa. No permite que el Espíritu Santo, y por lo tanto ese produce argumentos para pasar de largo. Podemos criticar al paralítico, podemos decir que el paralítico está enfermo por su culpa, por la culpa de sus padres, porque gestionó mal su vida, por lo que quiera, pero sigue paralítico. Pero aquellos fueron llenos del poder de Dios, oraron
y cambiaron la situación. Y hay cosas que Dios quiere hacer en Rota que nunca han ocurrido. En Chipiona que nunca han ocurrido. En Jerez. Estos días he oído a hablar a los pastores decir que aquí se ha hecho mucha siembra. Amén. Yo lo creo, como en todo el país. Pero hay algo más que siembra. La visión. Y visión del cielo. Y ya no nos sirve la de hace años. Ni siquiera la visión de los que sembraron en otro tiempo. Necesitamos la visión actualizada del cielo. La de hoy. Para este tiempo. Y entonces, Pablo, que tenía idea de irse para Asia y que tenía idea de irse para Bitinia, prohibido, pedido por el Espíritu, le actualiza y le dice, te quiero en Europa. Y cuando llega allí y ve la visión, oye la visión, y entonces se mueve, llega allá y se da cuenta, iglesia, cuando tenemos la visión del cielo, aunque no sepamos cómo hacer, la actualización del Espíritu nos lleva a hacer cosas que jamás hemos hecho. Porque Pablo, una vez que entrega su vida a Jesús, una vez que él se convierte verdaderamente a Jesucristo, él sabe que la mejor manera en su estilo es llegar a una sinagoga, hablar a los judíos cuando llegaba a una ciudad, y allí comenzaba y después comenzaba ya a compartir de Jesús. Pero llega a Europa y no hay judíos, varones. Y tiene que irse a un río donde están las mujeres. Pero a él había sido enseñado por cultura, ojo con las mujeres. Como judíos, se necesitaba 10 varones para levantar una sinagoga. Jesús, actualizado también por el cielo, dijo, donde hay 2 o 3, ahí estoy yo. No necesitaba 10, necesitaba 2 o 3. Pero llega allí, comparte a las mujeres, porque se entera que es allí. Ha hecho un recorrido por la ciudad, ha visto lo que significaba Filipos. Pero después llega allí a las mujeres, le comparte. Dice la palabra que en Hechos 16, que el Señor abre el corazón de Lidia, una empresaria, vendedora de púrpura, entrega su vida a Jesús, abre su casa, es bautizada, gloria a Dios. Jamás Pablo había empezado así la evangelización, pero ahora, nueva estabilización, nueva manera de evangelización. ¿Amén o no? El propósito era lo mismo, alcanzar a las vidas, pero empieza por las mujeres, no por los judíos. Después dice, Europa, hay que tener cuidado, aquí hay mucho negocio interesado, mucha idolatría, no tenemos tanto que exhibirnos. A veces estrategia nuestra, decidimos qué vamos a hacer. Señor, ¿cómo vamos a hablar con la familia? ¿Cómo vamos a hacer? Espíritu Santo va a trabajar en nuestra vida. Y cuando quieren pasar desapercibido, le viene una muchacha endemoniada. ¿Sabes lo que es orar por una endemoniada? Que se arme jaleo. Y al final no querían, pero al final, impulsados por el Espíritu Santo, oran por la endemoniada. Y es libertada, gloria a Dios. Pero eso les produce que quienes ganaban a través de eso se sienten perjudicados, los meten en la cárcel, van a la cárcel. ¿Pero por qué van a la cárcel? Después de ser azotados, porque allí había gente que estaba sufriendo, gloria a Dios. Entienden el propósito, otra manera de evangelizar, una gran paliza, pero una gran cosecha. Y allá, en lugar de quejarse, porque no siempre cuando estamos obedeciendo a Dios las cosas parecen al principio que van bien. Pueden haber circunstancias, saben bien la historia, cantan, adoran al Señor, caen las paredes, pero ellos entienden que el propósito de allí no es salir huyendo. Dios comienza a hacer una obra tremenda, y no solamente en los presos que estaban allí, porque Dios nos lleva a lugares en Rota, Chipiona, Jerez, de gente que está sufriendo. Gente que está sufriendo. Gente que está encadenada en sus problemas, en sus circunstancias. A veces oigo, por aquí, por esta parte del país, hay mucha droga. Y yo digo, hay mucha liberación. Toda esa gente que cree que su única manera de vivir así es a través de todo eso, necesitan descubrir al Señor Jesucristo, gloria a Dios, amén. Porque van a cambiar toda esa manera de vivir con otra forma de vivir, que es, aleluya, llevar la palabra. ¿Amén o no? Es así. Dios transforma nuestra vida de una manera tremenda.
Y aún aquel carcelero que frente a todos los problemas que se avecinaban a su vida, entendió que la única salida, como mucha gente hay también en nuestro país, que frente a grandes problemas lo que quieren, solo ven la perspectiva del suicidio. Pero aquel hombre, por aquellos actualizados, recibieron la palabra: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Amén. Actualiza la promesa en tu vida también esta mañana. Actualízala. Pregunto, ¿hay algunas personas en tu familia que todavía no conocen a Jesús? Dime. Vamos a ponernos en pie. ¿Hay alguna persona que no conoce a Jesús en tu vida? Porque podemos actualizar hoy este texto. Llévalo de nuevo al cielo. Llévalo a la presencia del Señor. Esta mañana bien temprano decía: Señor, ¿habrá mujeres en Rota, en Jerez, en Chipiona, que nosotros no sepamos que están buscando a Jesús? Pablo quería ir a Asia. Ya llegaron otros más tarde. Pero les llevó, él no sabía. Cuando llega a Filipos se entera que hay unas mujeres en el río buscando de Dios, que necesitan ser actualizadas con el mensaje de Jesús. Buscaban a Dios, pero no tenían noticias de Jesús. Y fueron actualizadas aquel día. Y muchos bajaron a la casa. Amén. ¿Habrá gente en estas poblaciones que hemos mencionado, tan cercanas a ustedes, que nosotros no sepamos y que Dios sí sabe? Dios sí sabe. Hay gente en estas ciudades que están buscando de Dios. Ya no digo a los ateos, que Dios también se encargó de nosotros, lo que decíamos y presumíamos de agnosticismo, se encargó. Como la muchacha endemoniada. Pero primeramente quiero decir, hay gente en estos lugares que están buscando a Dios, y Dios está esperando que nosotros estemos dispuestos a que nos dé las indicaciones para que nos encontremos con ellos. ¡Wow! Yo quiero, Señor, yo le digo, cuando estoy en Zaragoza, yo quiero esa lista. Y Dios nos pone a personas. Estos días un empresario me fue buscando en distintos lugares para encontrarse conmigo. Me dijo: háblame de Dios. Y será fácil, ¿verdad? Hablarle. Me dijo, estaba allí, hablé con él, oré con él, y cuando terminé de orar, dice: esto es lo que necesita mi familia. Esto es fácil, ¿no? ¿Qué es lo que hizo el Señor? Tocarle y decirle: búscale. Así que no es que yo le busqué, es que Él me buscó a mí. Estas cosas ocurren hoy. Están ocurriendo hoy. Porque si hay alguien que está interesado por la gente más que nosotros, es Dios. Ese sí que está interesado por la gente. Ese sí que ama a la gente. Si dio su vida en la cruz del Calvario por todos nosotros. Si aun siendo pecadores, dice la palabra, nos ama. Pero hay otra gente en Jerez, en Rota, en Chipiona, que está atormentada por el diablo. Y cuando hay alguien que está actualizado, esa gente lo nota y grita. Esa gente pasa y hace cosas que nos hace ver que tenemos que actuar, aunque no quisiéramos. Y Dios nos pone delante de ellos para que sean libertados. Y hay gente en estas ciudades que está entre grilletes. A lo mejor no son cárceles físicas, que también las hay. Nosotros desde 1987 vamos a una cárcel, la cárcel de Daroca, 38 kilómetros. Somos la única iglesia que entra allí y hace culto todos los domingos. Ahora mismo está habiendo un culto allí. Desde el año 87, dentro de la cárcel. Ellos no pueden salir, pero nosotros podemos entrar. Porque la palabra de Dios no está presa. Aleluya, gloria a Dios. Y les predicamos el evangelio. Pero hay otras cárceles. Muchas veces ellos nos dicen, Dios me ha libertado, pero hay gente que está afuera, que está más encadenada que nosotros. Saben de sus amigos, de su familia, de otra gente. Pero esa gente, cualquiera que sea el grillete, físico o no físico, necesita que haya una iglesia que adore. ¿Qué hacían ellos? Cantar. La gente necesita oír la adoración. ¿Sabes? Después del COVID lo que decían los psicólogos, y lo siguen diciendo los psicólogos a la gente que le iba, le decían, mire, le decían los psicólogos aquí en España, tiene usted que cantar. La música libera.
únase usted a algún coro, algún grupo. Y algunos han venido a la iglesia para diciendo, no me interesa nada de lo que ustedes predican, pero ha dicho el psicólogo que cante y ustedes aquí cantan, yo quiero cantar. Y les digo una cosa, perdone que me dirija a ustedes. El problema no es cómo uno entra, sino cómo puede salir. Si ustedes no quieren conocer más de Jesús, corren un peligro tremendo estando acá. Yo lo digo muchas veces, alguien por primera vez, sí, a usted por primera vez, usted no quiere conocer a Jesús, tome una decisión pronto, porque como se quede mucho aquí, va a ser tocado por el poder de Dios. Por más que usted diga, a mí no me toca nadie, no me toca nadie, no me toca nadie, no me toca nadie. Aquí está el que se resistía. Ahí está un Saulo de Tarso, camino me voy a cargar a todos los cristianos. Camino me voy a cargar a todos los cristianos. Espero que nadie haya venido con esa idea hoy. Pero ahí, nada, ni eso. ¿Cuánta gente ha dado testimonio a veces en campañas evangelísticas que iban con una pistola para cargarse al evangelista? Y han sido los primeros que han pasado el llamado llorando, tocados por el poder de Dios. ¡Aleluya! Ese es el poder de Dios que cambia, que transforma. Y hay gente en esta ciudad, que está pensando en quitarse la vida, que tiene su...